Buenas tardes, mi nombre es Verónica Peralta y una vez más vengo a predicarte la hermosa y poderosa palabra, a compartirte la hermosa y poderosa palabra del Dios viviente. En estos tiempos a donde tú y yo estamos viviendo tiempos donde estamos peleando una guerra. Si tú ahora conoces de Dios, sabes que estamos peleando una guerra, ¿verdad? Entonces sabemos ahora que tenemos que estar más despiertos que nunca, velando, haciendo vigilias en las noches, orando por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viviendo ahora? Tiempos a donde se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quiero hablarte del libro de Josías, del Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Vamos a leer hasta el 20. Esta es la segunda parte del rey Josías, ¿verdad? En la primera parte vimos cuando cuando el rey Gilquías encontró el rollo el rollo de la Torá en el templo de Yahvé. Y vemos cómo allí Josías rasgó sus vestiduras y se humilló ante Dios Todopoderoso, ante Yahvé Elohim. Ahora vamos a ver la segunda parte, lo que estaba dentro del templo de Jerusalén, el templo de Yahvé. Vamos a ver aquí la segunda parte. Allí donde tú estás, te invito a que dispongas tu mente y tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret y que sea el Espíritu Santo obrando de una manera poderosa en tu vida, trayéndonos revelación de su hermosa y poderosa palabra. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Y la palabra se lee en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua Hamashiach. El rey Josías mandó a llamar a su lado a todos los jefes de Judá y Jerusalén. Luego subió a la casa de Yahvé, acompañado por toda la gente de Judá y Jerusalén. Fueron los sacerdotes con los profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más anciano. Estando todos reunidos, se leyó el libro de la ley hallado en la casa de Yahvé. En la traducción hebrea Kadosh dice el rollo de la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Muchos dicen, no, que es de los judíos. La Torá es la instrucción de Yahvé para el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, cuando Yahvé de León dio cuando dio sus mandamientos, dio sus 10 mandamientos. Una cosa es los 10 mandamientos, otro dice que son los 10 mandamientos, las leyes de Yahvé y los estatutos. Entonces son tres cosas diferentes y se hace de esos de los mandamientos, las leyes y los estatutos son tres que son un complemento en lo que es la Torá, el Pentateuco como lo conocemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Los hebreos lo conocen como la Torá, que son los 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Entonces nosotros lo conocemos como el Pentateuco, pero los de Israel lo conocen como la Torá, la ley de Yahvé. Entonces aquí cuando el rey Josías le comunicó el rey Josías le dijo a Safán, ve a Jerusalén, a la casa de Yahvé, y ordena que que reparen el templo, que usen el dinero que está en el cofre de la entrada del templo, de la casa de Yahvé, y hagan la reparación en la casa de Yahvé. Usen ese dinero, conviértanlo en plata y compren el material para la casa de Yahvé. Entonces el secretario Safán fue y le dijo a Gilquías, el sumo sacerdote, que estaba en Jerusalén, en el templo de Yahvé. Y entonces estaba haciendo las reparaciones del templo cuando dice que Gilquías encontró el rollo de la Torá, la ley de Dios. Entonces este sacerdote, el sumo sacerdote Gilquías, se lo comunicó a Safán
el secretario Safán, y le dijo, he hallado el rollo de la Torá de Yahvé en el templo. He hallado. Entonces, entonces toma el rollo de la Torá, el secretario de Safán, y se la lleva al rey. Cuando el rey Josías le pregunta cómo iba toda la construcción, cómo iba toda la remodelación del templo de Yahvé, le dijo, le dio el informe el secretario Safán, y después de darle el informe le dijo, rey Josías, rey Yoshía, el sumo sacerdote Gilquías ha encontrado el rollo de la Torá en el templo de Yahvé. Cuando Josías escuchó eso, le dijo, lee lo que está escrito en la Torá, hazme el favor y léeme lo que está escrito en el rollo de la Torá. Entonces, al estar escuchando lo que estaba diciendo, lo que decía el rollo, dice la palabra de Dios que después Safán anunció al rey, el sacerdote Elquías me ha entregado el libro, el rollo de la Torá. Y Safán leyó el libro para que lo conociera el rey. Al escuchar lo que decía el libro, el rollo de la Torá, la ley, él rasgó sus vestidos. ¿Quién? Josías, y ordenó a Elquías, a Jicán y a Bor, al secretario Safán y a Asías, su ministro, lo siguiente. Vayan a consultar a Yahvé sobre lo que dice este libro que encontraron. Consulten por mí, por el pueblo y todo Judá, porque nuestros padres no escucharon lo que dice este rollo de la Torá. Entonces esto es el segundo capítulo, o sea, es el segundo video, la primera parte de cuando fue encontrado el rollo de la Torá, ya lo tengo aquí abajo en este canal. Entonces, ahora estamos viendo lo que estaba dentro del templo, segunda parte, la idolatría en Jerusalén. Vemos aquí, entonces, aquí te estoy hablando, para que vamos a entrar en el tema, ¿verdad? ¿Por qué fue que el rey Josías, cuando escuchó lo que estaba escrito en la Torá, por qué fue que se rasgó sus vestimentas? ¿Por qué fue que se rasgó sus vestiduras? ¿Por qué fue lo que a él le causó rasgar sus vestiduras? Vamos a ver lo que el rey Josías vio que estaba mal dentro del templo, que estaba mal el pueblo, que estaban haciendo las cosas equivocadamente, que allí en ese momento Josías se le abrió su entendimiento y empezó a rasgar sus vestiduras y a humillarse delante de Yahvé, porque le dio temor cuando él escuchó lo que estaba escrito en la Torá. Vamos a ver lo que hizo el rey. En el capítulo 23, versículo 3, el rey estaba de pie. El rey Josías estaba de pie junto a la columna. Pactó la alianza en presencia de Yahvé, comprometiéndose a seguirlo, a guardar sus mandamientos y sus leyes y a respetar sus ordenanzas. Se comprometió a mantener esta alianza según lo escrito en el libro. Con todo su corazón y toda su alma, y todo el pueblo se comprometió con él. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Elquías. ¿A quién ordenó el rey? Al sumo sacerdote Elquías, así como a los sacerdotes de menor grado y a todos los porteros que sacaran todos los objetos que habían hecho para Baal, para Acera y para todos los astros del cielo. Los hizo quemar fuera de Jerusalén, en las tierras baldías del Cedrón, y arrojó sus cenizas a la sepultura común del pueblo. Fíjense lo que estaba dentro de lo que estaba aquí. Lo que luego inmediatamente ordenó, lo que inmediatamente ordenó el rey Josías. Saquen todos los objetos de Acera, de Baal, de los astros del cielo, sáquenlos fuera de Jerusalén y échenlos en las tierras baldías del Cedrón. Y dice que así hicieron el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y fueron y echaron las cenizas en la sepultura común del pueblo. En el versículo 5 dice, los reyes de Judá habían establecido sacerdotes paganos que ofrecían sacrificios en los santuarios de las lomas en varias ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén. Josías los suprimió, así como a los que ofrecían incienso a Baal,
al sol, a la luna, a los astros y a todo el ejército del cielo. El tronco, escucha bien lo que dice en el número, en el capítulo 23 de Josías, versículo 6. El tronco sagrado que estaba en la casa de Yahvé fue sacado de Jerusalén y llevado al torrente del Cedrón, donde fue quemado y sus cenizas echadas en la fosa común. Vemos lo que estaba aquí. Dice la escritura que estaba el tronco sagrado. ¿De quién? Dice aquí, el tronco sagrado que estaba en la casa de Yahvé fue sacado de Jerusalén y llevado al torrente del Cedrón, donde fue quemado y sus cenizas echadas en la fosa común. ¿Por qué había un tronco sagrado en la casa de Yahvé? Porque el pueblo de Jerusalén ya se había vuelto un idólatra. Todo lo que un día estaban adorando los de Israel en Samaria, lo habían traído para Jerusalén. Todo lo que hacía el rey de Israel, lo había imitado ahora Judá. La tribu de Judá era la que se mantuvo fiel, más fiel a Yahvé. Tenía sus caídas, pero siempre se levantaba. Pero llegó el tiempo a donde fueron arrastrados también los de Jerusalén por toda la idolatría. Toda la tribu de Judá se corrompió igual que los de los de Israel, la tribu del norte, las 10 tribus del norte, que estaban en Samaria. Entonces estamos viendo aquí claramente que sacaron el tronco sagrado que estaba en la casa de Yahvé. Fue sacado de Jerusalén y llevado al torrente del Cedrón, donde fue quemado y sus cenizas echados en la fosa común. El rey derribó de la casa de los afeminados. Óyelo bien. En el versículo 7 te lo voy a leer en esta versión Kadosh. Él destruyó las casas de los cultos de prostitutas sodomitas. Él destruyó, ¿quién? Josías. Josías destruyó las casas de los cultos de prostitutas sodomitas, que estaban en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían tiendas para cera. Mira lo que estaba también dentro del templo de Yahvé, en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían tiendas para acera. Te lo voy a volver a leer. Él destruyó las casas de los cultos de prostitutas sodomitas que estaban en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían tiendas para cera. Mira lo que estaban haciendo dentro de la casa de Yahvé. Las mujeres prostitutas, sodomitas. Ellos hacían orgías dentro del templo de Yahvé. Y aparte de hacer esas orgías, esas abominaciones dentro de la casa de Yahvé, tejían tiendas para cera, para ese ídolo, para ese dios falso, para esa diosa falsa, acera. Y le hacían sus tiendas como capillas, a donde la veneraban, a donde se postraban, a donde la adoraban. Mira, te voy a dar una descripción de lo que era, de lo que adoraban dentro del templo de Yahvé, el mismo pueblo de Jerusalén. Acera. ¿Quién era Acera? Diosa madre de Baal. Tenían a Baal dentro de la casa de Yahvé. Tenían objetos dentro de la casa de Yahvé, objetos de Baal y de Astoré, y el tronco sagrado de la cera dentro del templo de Yahvé. Dice aquí claramente que la cera, dice que esto estaba dentro del templo de Yahvé, la abominación de los sidonios, diosa de los sidonios. Estaba ahora dentro de la casa de Yahvé. ¿Y quién la estaba adorando? El pueblo de Judá, los judíos. Mira, dice aquí,
Luego de esto hizo venir a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y destruyó todos los santuarios de las lomas de los lugares altos donde habían ofrecido sacrificio desde Beerseba en el sur hasta Geba. En el norte derribó al santuario de las puertas que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Estaba ubicado al lado izquierdo de la puerta de la entrada a la ciudad. Los sacerdotes que habían servido en los santuarios de los lugares altos fueron mantenidos como los de Jerusalén, pero no podían ofrecer los sacrificios en la casa de Yahvé. Vemos aquí claramente dice aquí en el versículo 11, él quemó los caballos que los reyes de Yahudá, pero aunque los sacerdotes que habían estado en los lugares altos no vinieron al altar de Yahvé en Jerusalén, no obstante, ellos compartieron el masat con sus hermanos, el masat con sus hermanos. Versículo 10, él profanó Tofet, Josías profanó Tofet, el crematorio de Tofet en el valle de Ben Hinón, para que nadie pudiera pasar a su hijo o hija por el fuego como sacrificio a Moloc. Fíjate lo que ya estaban haciendo también ellos, el pueblo de Judá, ofreciendo a sus hijos a Moloc. ¿Quién era Moloc? Este demonio, este falso dios. ¿Quién era? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice aquí que era una antigua divinidad cananea asociado con el sacrificio de niños por medio del fuego. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de que tú puedes adorar a un Dios quemando tus hijos? ¿Dónde puede llegar la ignorancia de ofrecer a tu hijo a alguien que en vez de hacerle un beneficio a tu hijo lo va a dañar? Vemos cómo el enemigo es astuto y perverso, que engaña. El pueblo de Jerusalén conocía a Yahvé. Él sabía que él abrió el mar rojo, que él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de tierra de esclavitud, y lo introdujo a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Ellos vieron la mano de poder del Dios Todopoderoso, cómo abrió el mar, cómo Dios hizo una obra grande, maravillosa, cómo les dio maná en el desierto, cómo caminaron 40 años, dice la Escritura, dando vuelta en el desierto. ¿Para qué? Para probar lo que había en el corazón. Dice la palabra de Dios que Yahvé probaba el corazón del hombre, ¿verdad? Para saber lo que había en su corazón. Y dice que durante 40 años sus sandalias dice que las sandalias de los israelitas no fue desgastada, ni sus vestiduras. Estamos viendo aquí hasta dónde habían llegado la perversión, hasta dónde había llegado la idolatría, que los mismos que un día adoraron a Yahvé, ahora estaban adorando a un falso dios, a Moloc, ofreciendo a sus propios hijos como sacrificio, entregándolos a Moloc en ese sacrificio, a donde qué cosa pasaba, los lanzaban al fuego, quemando a los niños, quemando a los bebés, allí en el horno, en la panza de ese Moloc. Jesús lo reprenda. Y vemos entonces aquí claramente quién fue el que se llenó de valor, porque hubo más reyes, no fue solamente Josías. Hubo más reyes, pero el que se volvió con todo su corazón fue Josías. Entonces aquí dice en el versículo 11, él quemó los caballos, Josías quemó los caballos que los reyes de Yahudá habían dado al sol en la entrada de la casa de Yahvé, cerca del aposento de Netán, Melet, el eunuco, en el patio de lado, y quemó los carruajes del sol. El rey destruyó los altares sobre la azotea del aposento alto de Ahaz, que los reyes de Yahudá habían hecho, y los altares que Manasés había hecho en los dos patios de la casa de Yahvé. Los quebró en pedazos y echó su polvo en el valle Kidrón.
El rey profanó los lugares altos frente a Jerusalén, al sur del monte la Mashet, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado para Astoret, la abominación de los sidonios, Chemosh, la abominación de Moab, y Milcom, la abominación de los hijos de Amón. Vemos quién había traído ya todo este paganismo, todos estos ídolos, toda esta basura a Jerusalén. Fue el rey Salomón, el hijo del rey David. Él empezó a cargar todo ese basurero que estaba en Egipto, lo trajo a Jerusalén. Cuando Yahvé de Elohim les dio una palabra: ustedes no adorarán a otro Dios. Solamente yo soy Dios. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Devarim 4:16. Y vemos aquí claramente que los juicios de Dios son justos. Los juicios de Dios son justos. Aunque muchos digan, ay, es que Dios es malo. No, los que somos malos somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Dios nos da hoy la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad tan grande de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos ahí a la puerta, que es Jesucristo de Nazaret, que es Jesús de Nazaret la puerta. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4, versículo 16. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, un dios esculpido con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé tu Dios dejó que fueran la parte de los demás pueblos. Pero a ustedes los eligió y los sacó del crisol ardiente, ese es Egipto, para que fueran su propio pueblo como lo son ahora. Mira, aquí Dios ya había determinado una palabra: ustedes no serán un ídolo. Por eso cuando el rey Josías empezó a escuchar la palabra, la Torá, porque el Deuteronomio es la Torá, es la palabra de Dios. Son los mandamientos que Yahvé que ha establecido para su pueblo. Vemos aquí lo que dice. Vamos a ver lo que dice Éxodo 20. Entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, a nietos y bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Y acá están los mandamientos del Dios Todopoderoso. Aquí empieza a hablarnos Dios de sus 10 mandamientos que nos ha dado a sus hijos. Entonces vemos aquí claramente cómo ya estaba Jerusalén, cómo ya estaba la tribu de Yahudá, toda corrompida. Todo lo que un día el rey Salomón trajo a Jerusalén había corrompido ya al pueblo totalmente. Por eso cuando el rey Josías escuchó lo que estaba escrito en la Torá, rasgó sus vestiduras. Le dio temor de Yahvé en su corazón saber
Que todo ese basurero que un día Dios le dijo, ustedes no adorarán estos dioses ajenos, no adorarán otro Dios, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. Entonces entonces el rey Josías rasgó sus vestimentas y ordenó a los sacerdotes, vayan y saquen todo ese cochinero, échenlo para afuera. Vamos a ir a Jerusalén. Y fue a Jerusalén y destruyó todos los altares a Baal, a Acera, los demolió, los hizo pedazos y los aventó en las sepulturas común. Ok, tú, este que está aquí enterrado, adoraba aquí a Baal y a Acera, ahí va tu basurero. ¿Querías basura? Pues ahí está. Entonces vemos que este Josías era un hombre celoso de Yahvé, temeroso del Dios viviente. Y mira lo que dice más adelante. Los sacerdotes que habían servido en los santuarios de las lomas fueron mantenidos como los de Jerusalén, pero no podían ofrecer los sacrificios en la casa de Yahvé. También había altares levantados por Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Josías los hizo destruir a todos. ¿Y quién era Josías? ¿Quién era Manasés? El hijo del rey Zacarías. Recordemos que Zacarías estaba a punto de morir, pero por pura misericordia, Yahvé le dio 15 años más de vida. Después del rey Josías, el rey Josías tuvo a su hijo, que era Manasés. Manasés fue un rey perverso, malo. Él trajo toda la idolatría, él trajo más idolatría a Israel, y él mismo, dice la escritura, que pasó su hijo por el fuego. Vemos a Amón, hijo de Manasés, también otro rey perverso y malo. Entonces del rey Amón nació Josías. Y Josías fue el rey Zacarías, el rey Manasés, el rey Amón y Josías. Josías es la cuarta generación. No, tercera generación del rey Zacarías. Primera, segunda y tercera. Tercera generación. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios qué dice la palabra de Dios en el capítulo 20? Que hoy que lo estaba escudriñando, tocó grandemente mi corazón, y espero que toque tu corazón también. Dice aquí en el versículo Éxodo 20, capítulo 5, no te postres ante dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo castigo a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de los padres, cuando se rebelan contra mí. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Por cuanto Josías humilló se humilló, rasgó sus vestimentas, rasgó su corazón y se humilló ante Yahvé, él alcanzó misericordia. Hoy nosotros alcanzamos misericordia si nos volvemos al Dios Todopoderoso, en espíritu y en verdad, a través de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, emblanquecidos serían como la nieve. Tenemos a Jesús de Nazaret, tenemos al Rey de Reyes, al Salvador, al que dio su vida por nosotros, esa sangre preciosa que hizo expiación por todos nuestros pecados. Él cargó todas las maldiciones. Jesús de Nazaret clavó en la cruz del madero el acta de los decretos que había en contra nuestra. Jesús de Nazaret es la puerta. Jesús de Nazaret es el camino. Hoy es el tiempo de que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, como lo hizo Josías. Saquemos todo el basurero de idolatría que tenemos en nuestros hogares. Saquemos todo el basurero de idolatría que están dentro de las casas de Yahvé. Ahí donde están las congregaciones. Saquen todo ese basuraje para afuera. En vez de que traigan bendición al pueblo de Dios, traen maldición.
Todas aquellas fiestas paganas que hoy están dentro de los templos de Yahvé, allí en las congregaciones, a donde se festeja el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de San Valentín. Las fiestas paganas dentro del templo, dentro de la casa de Yahvé. Está igual el basuraje, hoy igual como estaba en los tiempos de Josías. No hay diferencia. Ahí mismo se adora a Baal y a Cera. Ahí mismo se adora a Baal, a Cera y todo el cochinaje. Tiene que llegar el tiempo a donde abramos los ojos los hijos de Dios. Discernamos lo que a Yahvé no le agrada. Discernamos, tenemos la bendita y poderosa palabra del Dios vivo a nuestro alcance. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Esta palabra poderosa. Desempólvala y cómela, porque es palabra viva y poderosa a través de Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Versículo 12. También había altares levantados por Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Josías los hizo destruir todos y reducir a polvo, y los escombros se tiraron al torrente de Cedrón. El rey destruyó los santuarios que estaban en las lomas frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos. Salomón, rey de Israel, los había construido para Astarte, Pastoret, ídolo de los sidonios. ¿Quién los había construido? Salomón. Dice aquí. El rey destruyó los santuarios que estaban en las lomas frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos. Salomón, rey de Israel, los había construido para Cera, para Astoré, ídolo de los sidonios, para Camos, ídolo de Moab, y para Milcom, ídolo de los amonitas. El rey rompió las imágenes de los falsos dioses, cortó los troncos sagrados y los lugares en donde se encontraban fueron llenos de huesos humanos para hacerlos impuros. Fíjense nada más, como diciendo, ahí está tu cochinero. Andabas adorando esta basura, pues ahí está tu basurero. Pero fue Josías un hombre determinado, un hombre con valor, un hombre que no le tuvo miedo al pueblo. Que dijeran, ay, mi idolito, me lo vas a tirar. No, está adorando a Baal, órale, ahí te vas con él. Tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de guerra, peleando por nuestra casa, por nuestros hijos que hoy están creciendo en un mundo corrompido por la maldad. Mira lo que dice aquí. Estaba también el santuario de Betel con el altar de Jeroboam, rey de Israel, que había hecho. En este lugar el pueblo de Israel había mantenido un culto prohibido por Yahvé. El rey lo derribó, incendió el santuario y quemó el tronco sagrado. Mirando por todos lados, Josías divisó tumbas en el cerro, ordenó sacar los huesos y los quemó en el altar. Algo que veo aquí en la escritura y me llama la atención es que cada persona que adoraba a Baal y adoraba a Cera y adoraba los troncos sagrados, sacaban esos huesos de esa sepultura y los quemaban junto con la cera. Yo me imagino que en cada tumba allí estaba ese ídolo, como ahora cuando alguien muere que ponen una cruz en las tumbas. Yo me imagino que en esas tumbas estaba, en vez de estar el nombre de Yahvé, estaba la cera y Baal y un tronco de pilón sagrado a donde le rendían culto. Entonces, cuando Josías pasaba y veía toda esa idolatría, él agarraba los ídolos, sacaba los huesos de las tumbas y los quemaba juntamente con la cera Baal y el tronco sagrado. Ahí va tu basuraje. Así se cumplió las palabras de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba junto al altar durante una fiesta. Voy a hacer esta predicación de Jeroboam. Este rey de Israel que Dios había escogido, dándole las 10 tribus de Israel. Pero cuando él vio que Judá adoraba a Yahvé y los pueblos de Israel tenía que subir a Jerusalén para adorar a Yahvé juntamente con la tribu de Judá,
Entonces el rey Jeroboam tuvo miedo. Entonces él tomó consejo de los ancianos, ancianos idólatras que le dijeron, ¿sabes qué, Jeroboam? Haz dos becerros. Uno pone en la puerta de Dan y otro en la puerta de Betel. Ponlos y dile al pueblo de Israel, mira, ya no vayas a Jerusalén. Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Aquí ríndale culto, adórenlos. Miren, hasta una fiestecita yo también les voy a hacer. El pueblo de Judá adora en el 7º mes la fiesta de los tabernáculos. Yo también aquí la vamos a hacer, miren, va a ser en el 8º mes, el día 15. Aquí quédense a adorar a sus dioses que los sacaron de Egipto. Y el pueblo de Israel se quedó adorando esos ídolos, esos becerros. Me pregunto yo, ¿qué no conocían la Torá? ¿No conocían la ley de Dios? Sus padres no les hablaban de decirles, nosotros tenemos a Yahvé de Elohim, el santo de Israel, el poderoso gran yo soy, el que abrió el mar y nos hizo libres, nos sacó de la esclavitud que vivíamos en Egipto. Pero nada más para que veamos cómo es el enemigo, que encanta, que hechiza, que ciega la mente. Jesús de Nazaret lo reprenda. Josías notó la tumba de este hombre de Dios, dice aquí. Así cumplió las palabras de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado cuando Jeroboam estaba junto al altar durante una fiesta. Josías notó la tumba de este hombre de Dios y dijo, ¿qué monumento es este que veo? Los hombres de la ciudad le dijeron, es la tumba del hombre de Dios, que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer contra el altar de Betel. Cuando un profeta de Yahvé se levanta, lo que Yahvé dice se cumple por la boca de lo que habla el profeta. Todo lo que habla el profeta, todo lo que escucha de Yahvé, y Yahvé le dice, háblale a mi pueblo, eso es, se cumple. Cuando es palabra de Yahvé, se cumple. El rey ordenó, dejen en paz la tumba y que nadie toque sus huesos, y sus huesos junto con los huesos del profeta de Samaria no fueron tocados. Josías hizo también desaparecer todos los santuarios de los lugares altos de las ciudades de Samaria. Estos santuarios habían sido hechos por los reyes de Israel y solamente consiguieron el enojo de Yahvé. El rey los derribó e hizo con ellos igual que con el templo de Betel. Degolló sobre los altares a todos los sacerdotes de los santuarios de las lomas que se encontraban allí y quemó sobre los altares huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. Algo que vemos aquí claramente, que el rey Josías derribó todos los altares que estaban en Jerusalén, que estaban en Samaria. Quemó todo ese basurero y lo echó en las tumbas, quemó los huesos juntamente con las aceras, los baales y los postes sagrados, juntamente con los huesos de aquellos idólatras que se habían corrompido, ahí fueron quemados. Entonces, que vemos claramente que el rey Josías claramente fue un rey. Dice la escritura que no hubo otro rey como el rey Josías que se volviera con todo su corazón, ni después de él. Vemos aquí claramente que el rey Josías regresó a Jerusalén. Él sacó toda la idolatría del templo, de la casa de Yahvé. ¿Quién la sacó? Josías. Ordenó a los sacerdotes, saquen ese basurero, échenlo para afuera, quémenlo, quémenlo. Vamos a volvernos a Yahvé con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, porque la ira de Yahvé es grande. La ira de Yahvé está sobre nosotros. Si es por pura misericordia de que no hemos sido consumidos, pero vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a volvernos a Yahvé con todo nuestro corazón, todo lo que está escrito en el libro de la Torah vamos a guardarlo, vamos a guardar sus leyes, a sus mandamientos, sus estatutos, sus fiestas solemnes, vamos a volvernos al Dios Todopoderoso. Entonces claramente vemos aquí, claramente dice, el rey dio esta orden, el rey Josías dio esta orden a todo el pueblo, celebren la Pascua en honor de Yahvé, su Dios, según está escrito en este libro de la alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde los días de los jueces que habían gobernado Israel, ni durante el tiempo que reinaron los reyes de Judá. Esta Pascua tan solamente se celebró en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. Solamente se celebró
en el año 18 del rey Josías. Josías se conformó en todas las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Elquías había encontrado en la casa de Yahvé. Fue así como eliminó a los espiritistas y a los adivinos, los ídolos familiares, y voy a ver lo que dice esta versión Kadosh 24. Dice aquí, Josías se libró de los hechiceros y brujos, como también de los terafín, los ídolos, y de todas las abominaciones encontradas en cualquier sitio en la tierra de Yahudá y Jerusalén. Él hizo esto para establecer las palabras de la Torá escritas en el rollo que Gilquías el Cojén había encontrado en la casa de Yahvé. Ningún rey antes que él fue como él, porque él se volvió a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todo su poder, de acuerdo a la Torá de Moisés. Ni ningún rey como él se levantó después. No obstante, Yahvé no se volvió de su ardor rabioso, de su ira furiosa que quemaba contra Yahudá por todas las cosas que Manasés había hecho para provocarlo. Yahvé dijo, así como removí a Israel, yo también removeré a Yahudá de mi vista, y yo rechazaré esta ciudad la cual escogí, Jerusalén, y la casa referente a la cual yo dije, mi nombre estará allí. Esta palabra es para que nosotros tengamos temor de Yahvé, nos volvamos al Dios Todopoderoso de todo corazón. Aquí dice claramente, no obstante, Yahvé no se volvió de su ardor, rabioso de su ira furiosa que quemaba contra Yahudá por todas las cosas que Manasés había hecho para provocarlo. Vemos aquí claramente que ya la ira de Yahvé estaba por todo lo que sabía, todo la maldad que estaba dentro del pueblo de Judá, cómo se había corrompido. Vemos aquí claramente lo que hizo este rey Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Etziba. Se portó muy mal con Yahvé, imitando las pésimas prácticas de los pueblos a los que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Volvió a construir los santuarios de los lugares altos que había destruido su padre Ezequías. Levantó altares al dios Baal e hizo un tronco sagrado semejante al que había hecho Acad, rey de Israel. Se arrodilló ante todas las estrellas del cielo y las adoró. Construyó altares en los patios de la casa de Yahvé, de la cual éste había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todos los astros del cielo en los dos patios de la casa de Yahvé. Sacrificó a su hijo por el fuego, practicó los presagios y la magia, hizo traer a divinos y brujos, haciendo sin cesar lo que Yahvé condena y provocando así su ira. Incluso colocó el tronco sagrado de la diosa Cera en la casa de Yahvé, a pesar que Yahvé había dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa mía, en Jerusalén, que elegí entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que mi nombre ande errante fuera de la tierra que di a sus padres, con tal que ustedes traten de actuar según toda la ley que le di por medio de mi servidor, Moisés. Vemos cómo esta idolatría que un día trajo el rey Manasés a Jerusalén, vemos claramente